This call is now being recorded. Sí, ahí apareció la voz, "This call is now being recorded", para avisarle a todos que los están grabando, para que nadie diga ningún improperio. Aguárdenme que lo vamos a dibujar. A ver. Perfecto. Me quedó. ¿Este de la guía, profe? En realidad, no sé si hay uno así en la guía. Este es el problema del yo-yo. Bien. Entonces, vamos a empezar. Este problema, vamos a hacer de cuenta que tiene un radio pequeño, que llamamos D, y un radio más grande, al que vamos a llamar R. ¿Bien? A ver, lo quise agrandar y me quedó peor. Ahora sí, me voy a dejar agrandarlo. Ahí está. Bien, entonces, este yo-yo está apoyado sobre un piso con rozamiento. Está apoyado sobre un piso con rozamiento y tiene actuando una fuerza F que actúa a un ángulo genérico alfa. Y esta fuerza es la fuerza F. Bien, hasta ahí todo bien. Bien, tenemos entonces el yo-yo. Entonces, lo que nosotros queremos averiguar es cuánto vale la aceleración del centro de masa. Bien, vamos a intentar deducir cuánto vale la aceleración del centro de masa. Bien, entonces vamos a ver rápidamente las fuerzas que actúan. Acá actúa la fuerza F, el peso, la normal y el rozamiento. No hay ninguna otra fuerza más, ¿verdad? O sea, tenemos para allá sobre el piso la fuerza de rozamiento. Acá, hacia abajo tenemos el peso, o sea, mg, y hacia arriba tenemos la normal, ¿bien? Y después esta fuerza que se puede descomponer en una fuerza horizontal y una fuerza... Bien, primero lo que tendría que haber hecho, que no hice, es decir, que voy a usar este sistema de referencia. Este va a ser mi Y, este va a ser mi X, y este sentido es el sentido considerado como sentido de giro positivo. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí. Dos consultas en realidad. ¿La normal no iría en el punto de contacto? Sí, es lo mismo, porque en realidad puede ir en el punto de contacto, en el centro de masa. En realidad acá, como la normal, por cómo se está moviendo, no va a ser torque, no... Está bien. No Bueno. tiene mucho sentido dónde va, porque igual acá en definitiva se va a compensar el peso con la normal y va a dar 0. En este caso particular, ¿bien? Es distinto cuando en cambio de hacer una normal que se compensa con el piso, tienen que hacer una reacción de vínculo. Ahí ya no da lo mismo cómo lo ponen, porque ahí sí se los va a estar evaluando por el lugar donde lo pusieron, ¿bien? Está bien. O sea, igual la componente... La componente en realidad, la componente de la fuerza de contacto, por supuesto, está en el piso. Ok. Y la fuerza de rozamiento la pusiste para allá, pero bueno, ¿es una tentativa o hay algo que te oriente para dónde poner la fuerza de rozamiento? Bien.
esa es una muy buena pregunta, y a mí me gustaría saber cómo hacen ustedes en un cuerpo rígido para saber para dónde poner la fuerza de rozamiento y cuánto vale. No, qué sé yo. O sea, yo... Esa es justamente la respuesta correcta. No, por eso, o sea, yo agarro y trato de desarrollar una situación intuitiva, pero por ahí Y a no. veces más o menos, sí, pero igual, o sea, lo único que te salva es haber hecho muchos ejercicios. Y ahora lo vamos a ver a medida que vayamos resolviendo el problema del yo-yo. Si en caso, para no tener que estar yendo para arriba y para abajo, como la pantalla es un poco corta, anótense este diagrama de cuerpo libre, bien, porque vamos a empezar a resolverlo, ¿bien? Diego, yo lo que hago es pensar para qué lado va la aceleración angular, ¿sí? Si va en el z positivo o negativo, y pongo la fuerza de rozamiento, pienso el torque para que me dé igual. Pero a veces eso funciona y a veces no. A Lo veces no. importante es saber cuánto vale la fuerza de rozamiento. Acá nosotros estamos diciendo, o partimos de la base de que el cuerpo va a rodar sin deslizar. Si decimos que el cuerpo va a rodar sin deslizar, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Menor a mu estático normal. Pero ¿cuánto vale? No, si rueda sin deslizar, mu por la normal, ¿o no? No. Justamente al revés. Cuando el cuerpo desliza, si ustedes prueban o saben por algún motivo que el cuerpo desliza, la fuerza de rozamiento vale mu por la normal. Ahora, si el cuerpo rueda sin deslizar, sonaron. La respuesta correcta es no sé. No sé ni para qué lado va ni cuánto vale. O sea, si rueda deslizando, iría para... O sea, rueda deslizando para la derecha, entonces la fuerza de rozamiento iría para la izquierda, ¿no? Claro, sí, sí, en ese sentido sí. Si rueda Ok. deslizando para la derecha, la fuerza de rozamiento iría para la izquierda. Pero ahí sí la fuerza de rozamiento valdría mu por la normal. Pero Claro. si el cuerpo rueda sin deslizar, ustedes en cuerpo rígido no saben. Lo que sí es cierto, bueno, a veces es cierto que se pueden fijar, qué sé yo, si es un cuerpo que desciende por un plano inclinado y el rozamiento en realidad es contrario al sentido del desplazamiento porque está ayudando a hacer el torque. Pero después depende a dónde pongan la fuerza, si va arriba o abajo del centro de percusión, el rozamiento va a ir para un lado o para el otro. Entonces, les conviene resolver, ser muy ordenados con los signos y después ver si les quedó todo positivo o si les quedó negativo algo y tienen que cambiar. Bien, vamos a empezar a resolver este problema. Entonces, en principio, vamos a hacer la ecuación de Newton en el sentido del eje X. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que, por como habíamos elegido nuestros ejes, la fuerza F por el coseno de alfa menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Ahí al poner la masa por la aceleración del centro de masa positivo, nosotros estamos asumiendo que tiene el mismo signo que la fuerza por el coseno de alfa, y que el rozamiento va para el otro lado. ¿Bien? Bueno, esa es una ecuación. La otra ecuación que podríamos escribir, por ahí no sé si tiene mucho sentido, es que la normal menos la fuerza F por el seno de alfa es igual a 0. ¿Bien? Era por eso yo les decía que la normal, como está ¿Y te faltó justo... el peso? Sí, perdón. Sí, sí, sí. Y sería positiva la componente de la fuerza, creo. Sí, porque tomaste el eje ahí para arriba. Sí, sí. Sí, 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 perdón, ¿eh?
Sí, es la normal, más la fuerza F por el seno de alfa menos mg igual a 0. ¿Bien? Sí, y es correcto, sí, es positiva porque va para arriba junto con la normal. ¿Bien? Igual, era como yo les decía, acá se compensa todo y esta ecuación, digamos, simplemente es para ver que se anula todo. Bien. Ahora tenemos que hacer la ecuación de torque. Bien, vamos a hacer la ecuación de torque respecto al centro de masa. Ahora sí, voy a bajar acá. A ver, hay que hacer la ecuación de torque respecto al centro de masa. ¿Bien? Entonces, por un lado, fíjense que la fuerza de rozamiento, esto yo supuse que, en función de lo que hice, asumí que esto tenía una aceleración del centro de masa para aquel lado y que estaba girando así. O sea que el gamma, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo el gamma. Bien, el gamma es negativo. Bien. El momento que hace la fuerza de rozamiento, el torque de la fuerza de rozamiento, si yo estoy considerando como mi centro de momento un eje que pasa por el centro de masa, ¿cómo es el torque de la fuerza de rozamiento? ¿Positivo o negativo? Negativo sería. Claro, es negativo. Ustedes fíjense, si mueven la fuerza de rozamiento hacia el centro de masa, queda girando hacia la derecha, que es contrario al sentido que nosotros supusimos negativo, que es el giro a la izquierda. Perdón, positivo, que es el giro a la izquierda. Entonces también es negativo. ¿Y qué tienen que hacer para hallar el torque de la fuerza F? Eh, F coseno. No. ¿Por Tenés que qué? tener en cuenta la distancia D y las componentes de la fuerza F. No. Si yo les digo que el momento de la fuerza F vale F por D, sean perpendiculares el... es que en realidad el radio vector y la fuerza cuando es una circunferencia son siempre ortogonales. Claro. O sea, si ustedes se fijan, el radio, lo que tienen que ver es la distancia que hay entre la fuerza. Cuando hablamos de distancia, ¿qué es en un espacio euclídeo la distancia? ¿Se acuerdan de álgebra 2? El módulo de la diferencia de dos posiciones. Claro, pero ¿se acuerdan? Si yo tengo dos vectores, la distancia en realidad es la menor distancia, o sea, la que hay entre las rectas perpendiculares. Si yo tengo acá, esperen que le dibujo, ¿eh? Vamos a hacer, esperen. Esto es importante porque por ahí, el momento es, por el radio F vector, es R vector F, pero uno dice, bueno, tengo dos puntos. ¿Cuánto vale la distancia entre esos dos puntos? Si yo acá tengo, de estos dos puntos sería casi un vector. Uy, me dibujó algo sin que yo quisiera. Tengo un vector así. Un vector así y otro vector así. La distancia es la menor distancia, o sea, la distancia perpendicular. Si ustedes tienen, como en este caso, la fuerza que el vector fuerza es una recta. La recta, como es siempre, con respecto a la circunferencia, es siempre tangente, porque la toca solamente en un punto. Entonces, si acá tengo el centro de masa, la distancia de
la fuerza al centro de masa es siempre esta distancia perpendicular, ¿bien? Con lo cual no hay que hallar ninguna componente, porque el radio vector es la distancia D que tiene el radio más chico. ¿Por qué? Porque este radio vector y esta fuerza F son ortogonales. Y este, si yo lo muevo hacia allá, hace un giro hacia la izquierda, con lo cual este va a ser positivo. ¿Bien? Ese es el gran problema cuando le ponemos radios variables y hay una fuerza que tiene un ángulo alfa, que la mayoría intenta sacar una componente de... No. Es el radio vector, la fuerza. Y ese R vector F, la distancia que yo tengo que considerar, esa fuerza por distancia, para sacar la distancia del centro de momento, es la distancia perpendicular. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación de torque? Me quedaría menos la fuerza de rozamiento por el radio R, más la fuerza F por el radio chiquito que yo le llamé D, es igual a menos I respecto al centro de masa por la aceleración gamma. Bien, entonces acá ya tengo las dos ecuaciones que yo necesito. Una pregunta, profe. Sí. ¿Por qué es negativa gamma? O sea, ¿qué sentido de giro? Y porque yo supuse que tenía un sentido de giro hacia la derecha y el sentido de giro positivo según mi eje es hacia la izquierda. Y digamos eso que tú supones que gira hacia la derecha, porque digamos, yo no lo veo así, poner que yo lo coloco hacia el otro lado, igual al final me daré cuenta o... Si vos decís, no, para mí, sí, te vas a dar cuenta, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros respetamos los signos, cuando llegamos al valor final de la aceleración del centro de masa, nos tiene que dar positivo. Ahora, si nos da negativo, quiere decir que algo supusimos mal. El problema es que acá en cuerpo rígido es todo un tema porque uno dice, ¿qué supuse mal? ¿El sentido de rotación? ¿Para dónde va la fuerza de rozamiento? Por eso es que uno necesita mucha, cuando es difícil, en este caso el problema del yo-yo es difícil. Ahora vamos a ver después cómo se puede hacer. O sea, pero saberlo es difícil. No sé si es por el tema de que te dice que es un yo-yo y no sé, o sea, tú sabes cómo va a girar, pero yo veo, por ejemplo, dos discos y con esa fuerza F para mí gira en sentido antihorario. Bueno, ahora cuando lleguemos al final del problema vamos a dilucidar ese misterio. Dale. Por ahora vamos, ahora tenemos estas dos ecuaciones. Si quieren, anótensela. Esta, aguárdenme, que esta la voy a borrar porque esta no nos sirve para nada. Bien, tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos que la fuerza por el coseno de alfa menos la fuerza de rozamiento es masa por aceleración del centro de masa, una ecuación de Newton, y la ecuación de torque, que es menos la fuerza de rozamiento por el radio grande R, más F por el radio chico D, que es la fuerza F que está actuando con la que estoy tirando el violín, es igual a el momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular gamma. Bien, entonces, ahora tenemos que empezar a buscar condiciones de vínculo y a escribir ecuaciones en función de lo que fuimos averiguando. Bien, en principio, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos despejar la fuerza. ¿Por qué le había quedado menos I centro de masa por gamma? Es porque gamma es negativo. ¿Perdón? Es porque gamma sería negativo, ¿no? Claro, porque el sentido de giro que yo supuse es contrario al sentido positivo. Está bien, pero es un sentido supuesto también. Claro. Okay. Después hay que ver si no da me mato.
Bien, entonces, es un tema, cuerpo rígido no es fácil. Vamos a despejar de la ecuación de torque, perdón, de la ecuación de Newton, vamos a despejar la fuerza de rozamiento. A ver si están de acuerdo, me quedaría que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza F por el coseno de alfa menos la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Porque me quedaría, claro, pasaría F menos, y como tengo un menos en la fuerza de rozamiento, me queda F más, entonces me queda F por coseno de alfa menos la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Hasta ahí es correcto? Bien. Entonces, ¿ahora qué podríamos escribir? Bueno, podríamos escribir que gamma por R, como nosotros estamos en la condición de rodar sin deslizar, gamma por R es la aceleración del centro de masa. ¿Bien? ¿Cómo se llama esto? Condición de rodadura. Las palabras, yo estaba esperando que dijeran eso, la palabra condición y rodadura jamás deben usarse juntas en física 1. La condición es la condición de rigidez, pero esto ustedes ponen como rueda sin deslizar, gamma por R es igual a la aceleración del centro de masa, pero depende de quién les corrija. Si ven juntas la palabra condición y rodadura, les prenden fuego el parcial. Bueno, acá no pueden porque está en la computadora, ¿no? Pero nunca usen condición de rodadura. Bien, la condición es la condición de rigidez. A mí me enseñaron que era condición de rodadura. ¿Quién fue? ¿Ferrini? No. No, Fontana. Yo la cursé con él y me dijo, esto es condición de rodadura. Sí, bueno, pero intenten, depende en quién te corrija, intenten no utilizar juntas la palabra condición y la palabra rodadura. Bien, entonces, ahí ya tenemos una condición de vínculo, ¿bien? Sí, ponen condición de rodadura, pero bueno, ustedes pongan como rueda sin deslizar. Es la condición de rigidez y como rueda sin deslizar. Acuérdense. Bien, entonces, esperen que acá vamos a seguir escribiendo ahora. Lo que podríamos escribir que es que, considerando la ecuación de torque, menos el radio por la fuerza F por el coseno de alfa, menos la masa por la aceleración del centro de masa, más la fuerza F por D, es igual, y acá podemos poner a menos I respecto al centro de masa, por la aceleración del centro de masa sobre el radio más grande R. ¿Bien? Ahí lo que usamos es lo que habíamos escrito, a las ecuaciones que habíamos llegado hasta ahora, ¿bien? Y reemplacé, en cambio de poner gamma, puse aceleración del centro de masa sobre R. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Puedo hacer la propiedad distributiva, o sea, puedo hacer R por F coseno de alfa y menos R por masa por aceleración del centro de masa. ¿Bien? Entonces, déjenme ver, aplicando propiedad distributiva, vayan controlando, Aplicando propiedad distributiva, acá nos queda que la fuerza F por D menos R coseno de alfa es igual a la aceleración, acá pasa la aceleración del centro de masa del otro lado, la aceleración del centro de masa por I respecto al centro de masa sobre R más R por M. ¿Bien? Y ahora ya está, porque ahora ¿qué es lo que pasa? ¿Se dieron cuenta? Ahí lo que hice fue, apliqué propiedad distributiva. Una vez que tenía la propiedad distributiva, junté los términos con F de un lado y los términos con aceleración del centro de masa del otro. ¿Bien?
Entonces, ahora, acá, puedo despejar la aceleración del centro de masa, y me queda que la aceleración del centro de masa es igual a menos F por T menos el coseno de alfa sobre I respecto al centro de masa sobre R más R. Bien, porque fíjense que más R por M, perdón, ¿no? Y respecto al centro de masa, más R por M. ¿Bien? Y acá, perdón, es R coseno de menos R coseno de alfa, ¿bien? ¿Qué es lo que venía de arriba? Fíjense. Es despejar la aceleración del centro de masa de menos R coseno de alfa es... ¿No falta un menos? Falta un menos Me en... falta un En la menos I de antes centro de masa sobre Ah. R. Claro. ¿Cómo, perdón? Falta un menos en el miembro de la derecha, en el momento de inercia dividido el radio. Ah, sí, sí, sí. En el momento de inercia dividido el radio, claro, acá quedaba menos, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien, están atentos. Ahí quedaba menos. Y acá quedaba menos. Lo que no veo es... A ver... acá puedo despejar. Entonces, este menos no va delante de la fuerza F, porque me queda D menos R coseno de alfa sobre menos I respecto al centro de masa más RM. O sea que este menos no va. Acá es No, no. positivo, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya despejamos la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Entonces, fíjense una cosa. Acá tengo algo notable que es D menos R coseno de alfa. ¿Qué pasa? Vamos a ver este resultado, ¿bien? Profe, hay una posibilidad de que el denominador de cero. O sea, hay como que justificar o por tal, o sea, que... Claro, Sí, bueno, sí, ahí pero- está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el coseno de alfa... Esperen que lo voy a escribir mejor. ¿Qué pasa en este caso si yo tengo que el coseno de alfa es igual a D sobre R? ¿Qué pasa en este caso si el coseno de alfa es igual a D sobre R? O sea, el coseno de alfa, el ángulo es tal que el coseno de ese ángulo es igual a la relación entre el radio chico y el radio grande. ¿Cuánto da el numerador? Se va R con R, me queda D menos D da 0. ¿Qué pasa si eso da 0? ¿Te queda la aceleración cero? Y si el cuerpo estaba en reposo, ¿qué pasa? Queda en reposo. Claro. O sea, No lo podés mover. acá, si el ángulo es igual a D sobre R, por eso es importante por ahí haber hecho estos problemas, porque si el ángulo es igual a D sobre R, la aceleración del centro de masa es 0, y fíjense una cosa, ¿tiene algo, el valor de la fuerza F, importa? No. Fíjense que no, porque por más fuerza que le hagas, la aceleración del centro de masa es 0, con lo cual no se va a mover. ¿Bien? Y después, ¿qué es lo que pasa? Si el coseno de alfa es mayor, van a tener un valor negativo.
Entonces, ¿qué significa el valor negativo? Significa que el sentido de giro que nosotros supusimos es para el otro lado. Y si el coseno de alfa, si la relación en coseno de alfa no es menor que D sobre R, ahí sí tienen un valor positivo y todo lo que supusimos está bien. ¿Entienden? O sea, este problema de cuerpo rígido, dependiendo del valor del ángulo con el que yo hago la fuerza, o no se mueve, o se mueve para la izquierda mientras el hilo se desenrolla, o se mueve para la derecha mientras el hilo se enrolla. Solo variando el ángulo de la fuerza F. El denominador en este caso, por ser un cilindro, no te puede quedar cero, ¿no? Por el momento de inercia. En realidad, el momento de inercia nunca puede ser... No digo el denominador. y el denominador no, porque... Si es un anillo que tiene momento de inercia mr cuadrado, bueno, igual no estamos analizando ese caso, así que no sé qué sería. Lo que pasa es que en el anillo no tendrías los dos radios. Claro, claro. O sea, esto sí o sí tiene que ser un cilindro, y el cilindro es mr cuadrado sobre 2. Sí. Así que este momento de inercia mr cuadrado sobre 2 te queda mr sobre 2, o sea que acá te va a dar positivo el numerador. Perdón, el denominador. Bien, o sea, la parte de abajo, el denominador, acá te va a dar positivo. Bien, con lo cual, para que funcione todo como nosotros queremos, el coseno de alfa tiene que ser menor que D sobre R. Si el coseno de alfa es mayor a D sobre R, esto va a dar negativo, y lo que significa que en realidad gira para el otro lado. Bien. Fíjense en cuerpo rígido como un solo... simplemente variando el ángulo cambia el problema, cambia el giro, cambia la aceleración, cambia la fuerza de rozamiento, sonó todo. ¿Bien? Bueno, entonces, ahora que ya vimos el problema del yo-yo, el problema del cilindro, el yo-yo en definitiva es un cilindro con dos radios, ¿bien? O también pueden ser dos cilindros unidos. Ahí, si son dos cilindros unidos, después, bueno, el centro de masa lo tienen que sumar, a veces, bueno, se puede complicar en cuerpo rígido de varias maneras. Voy a pasar a otro problema, que hay una persona que seguramente sabe cómo se hace, porque fue la persona que me lo preguntó, pero entonces no me va a matar el chiste. Me gustaría que este problema, ¿qué es lo que pasa? Este no se resuelve como ustedes venían acostumbrados a resolverlo, y es medio tramposo. Así que yo les doy 5 minutos para que lo copien. Esperen que voy a dejar de compartir acá. Aguárdenme que... dejo de compartir esto. Y... bien, dejo de compartir y empiezo a compartir la pantalla de la compu. No. Aguárdenme, ¿eh? No me deja compartir una aplicación, lo tengo en Word, bueno, voy a tener que compartir toda la pantalla. Y ahí estamos.
¿Se ve ahí? Agrándenlo para ver bien. Pili, ¿vos te acordás? Tomaron algo así el año pasado, ¿no? No, la verdad que no me acuerdo. Yo me acuerdo de haber visto un problema que siempre A mí que me lo hablo habían tomado, me acuerdo. ¿Eh? A mí me lo tomaron, que yo la cursé hace creo que 2 cuatrimestres. O 3, me lo tomaron, sí. Pero era medio raro, y cuando nosotros lo hicimos, era como medio raro porque, viste, ese 3 metros, era, Sí, cuando pusieron en el examen, había diferentes interpretaciones. Era 3 metros con respecto al piso, 3 metros con respecto, tipo, de la altura y todo eso, entonces fue como medio raro. no, acá lo que dice, bueno, yo se los leo y después les discuto, mientras intenten, si quieren dibujarlo, copiarlo, bueno, igual va a estar, queda en la grabación, ¿no? Pero dice que el cilindro de 2 kilogramos de masa y 30 centímetros de radio tiene una ranura cuyo radio es 10 centímetros. Dice, en la ranura se enrolla una cuerda tal como se indica en la figura, y el otro extremo se fija a una pared. O sea, el otro extremo está ahí fijo a la pared, y la pared no se mueve. El cilindro rueda sin deslizar a lo largo del plano inclinado de 30 grados respecto al horizontal. El cilindro parte del reposo de un punto P situado a 3 metros de la base. O sea, el punto P es 3 metros medidos sobre el plano inclinado. ¿Bien? Si no son 3 metros medidos sobre el plano inclinado, el chiste no funciona. O por ahí puede que sí, se puede, pero... Y dice, o sea, la distancia es medidos sobre el plano inclinado, desde P, como si ponen una cinta métrica en P y la van estirando hasta que llegan a la base del plano inclinado, hay 3 metros. Y lo que dice que después de recorrer estos 3 metros, la velocidad del centro de masa es 4 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, ahora, sin pasar a resolver nada, ustedes me dicen qué error tiene este enunciado. Que es muy complicado. Sí, este problema es el típico problema hecho para que no frene. No, bueno. Sí, este sí que es difícil. Le digo que encima que es difícil, está mal enunciado. Claro, hay algo que está mal, porque yo cuando lo leíste dije, no puede ser lo que está diciendo. Claro, que este cilindro, ¿a dónde está el CIR? No habla de la rodadura, o sea, si la superficie es rugosa o no. Claro, pero el tema, vamos a ver, esperen, que dejo de compartir acá. Este está complicado. Vamos a empezar por acá. Bien. Entonces, tenemos este cilindro y este cilindro, la pared y esto que está agarrado. Entonces, díganme ustedes, en este cilindro, ¿a dónde está el CIR? Lo que pasa es que eso no lo sabes, porque si la superficie es rugosa va a estar en un lugar. Si no, Pero, a ver, ¿cuál es la velocidad instantánea del CIR? 0. Les doy otra cosa que por ahí no dice. La soga es una soga ideal. Este punto de acá, ¿qué velocidad tiene? 0, ¿no es? Claro, porque ese está la pared que está quieta. ¿Y este punto de acá qué velocidad tiene? Tiene que tener 0. Entonces, ¿dónde está el CIR? Ahí. Y el CIR está ahí. ¿Y qué error le notan a este problema?
Que dice que rueda sin deslizar. ¡Ah, muy bien! ¿Cómo va a rodar sin deslizar si el CIR... ¿cómo va a rodar sin deslizar si el CIR está ahí arriba? Ahí se equivocó en algo, pero igual da los resultados... miren, acá se ven, me llegan mensajes de TikTok. Yo tengo otro trabajo en Telecom y tengo 800, este celular que no es mío, por supuesto, yo lo hubiese tenido que pagar, no puedo. Tengo todas las redes sociales pedor. No, esperen que casi digo pedorro, estoy grabando. SQY, TikTok, ¿no saben eso cómo rompe la red? Bien. Entonces, rueda, lo primero que sabemos es que es mentira que rueda sin deslizar. Ahora, sabemos que rueda deslizando. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Muy dinámico por normal. Buenísimo. O sea, el tema es que ¿cuánto vale el muy dinámico? No está como dato. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo dejas ahí. Claro, porque... Discutí con el profesor. ¿Qué es lo que pasa? Este problema, si bien yo había visto que tomaron algo parecido, es muy difícil porque esto hay que resolverlo y hay que tener un cierto tipo de pensamiento lateral, algo disruptivo, que no tiene que ver con nada de lo que está bueno porque uno así no mecaniza, ¿no? El pensamiento lateral, la cosa disruptiva, es muy buena cuando uno va a hacer diseño. Así surgió la industria de los helicópteros en Canadá, por ejemplo. Estaban buscando en una empresa eléctrica cómo hacer para evitar que se llenaran de nieve los cables. En Canadá cae mucha nieve, los cables de alta tensión se llenaban de nieve y se caían. Entonces, estaban en una reunión y la reunión se prolongaba y la gente se ve que como hace frío tomaba bebidas blancas y uno empieza ahí, lo que podríamos hacer es contratar un par de osos y que los osos muevan los postes. Lo que podríamos hacer sería poner unos helicópteros y que los helicópteros le tiren mira a los postes para que a los postes así los osos los lamen. Y ahí uno dice, pará, dice, si ponemos helicópteros arriba de los postes, con la fuerza propelente de la hélice del helicóptero limpiamos toda la nieve. Y así fue como la compañía eléctrica empezó a hacer helicópteros, fuera de joda, es cierto esto. Y hoy la industria, si ustedes se fijan, el líder mundial en fabricación de helicópteros es Canadá, ¿no? La industria canadiense es el líder mundial en la fabricación de helicópteros. Entonces a veces hablar boludeces es sumamente rentable. Y hablando de pensamiento lateral, acá sabemos que no tenemos mu por la normal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver una cosa, los voy a ir orientando. El centro de masa, ¿tiene aceleración? Sí. ¿Y esa aceleración cómo es? Tiene una componente tangencial y otra centrípeta, si lo pensás con respecto al CIR, ¿no? El centro de masa, el cuerpo, si bien tiene ahí el CIR, está girando respecto al centro de masa, pero concentrémonos no solo porque en realidad el centro de masa no está girando, con lo cual no puede tener una componente centrípeta. Pero igualmente, a nosotros, lo único que nos interesa, si tuviese componente centrípeta, estaría rodando alrededor del centro de masa. Así que justo ahí no está rodando, el centro de masa está girando alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, el cuerpo. Claro, ¿Bien? entonces tiene una aceleración paralela al plano inclinado. Tiene una aceleración que es constante. Sí. O sea, en el tiempo esa aceleración es constante. Y entonces... ¿Entonces qué? Entonces, ¿qué pasa si el centro de masa fuese un bloque que cae a aceleración constante? ¿Ustedes cómo resolverían este problema?
Cinemática. Y fíjense, hasta ahora, por eso yo le decía que esto, lo difícil de esto es que es un pensamiento lateral a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Fíjense que el centro de masa hace un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea que Sí, con, sí. con una ecuación de MRV se resuelve. Y tienen los datos para resolver, copiaron, fíjense que dice que recorre 3 metros y que cuando llega abajo tiene 4 metros sobre segundo de velocidad. Entonces, a ver, el centro de masa, ¿alguien no está de acuerdo con que el centro de masa acá está realizando un MRV? Esto sería lo mismo, fíjense que, para que les dé, para tener un ejemplo de cómo sería esto, hagan de cuenta, por ejemplo, ¿no? Vamos a borrar acá. Hagan de cuenta que este cilindro es una cosa así. Más o menos se dan cuenta lo que les quiero decir. Es una cosa así, como que son 2 cilindros pegados por un cilindro más chico, y que esto de acá es una tabla. Si yo esto lo dejo caer, es el mismo movimiento que el movimiento de la pared, ¿no? O sea, en definitiva, el CIR está en este punto, esto rueda sin deslizar, alrededor del centro de masa, ¿bien? En realidad lo que está rodando sin deslizar alrededor del centro de masa es el cilindro más chico, y el cilindro más grande está acá pegado, y este rueda y desliza, ¿bien? Pero el centro de masa tiene una aceleración constante, y el movimiento que hace es un movimiento rectilíneo, o sea que en definitiva no es otra cosa que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Estamos todos de acuerdo? A pesar de que algunos están intentando asimilar, yo entiendo, uno dice, pero esto no tiene nada, ¿qué es esto? ¿A quién se le hubiese ocurrido? Pero uno dice, bueno, yo sé que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad es igual a velocidad inicial, que es 0, más aceleración por tiempo. ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración del centro de masa por tiempo. ¿Bien? Y la posición a la que llega, si yo estoy considerando la posición X, a la que llega es igual a la posición inicial, que puedo considerar que es 0, más velocidad inicial por tiempo, que es 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto vale esta posición final a la que llega? Si yo considero que sale desde 0, esta posición final, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan que les decía que recorrió por el plano? 3 metros. 3 metros. Esto vale 3. Esto vale 4. De acá no sabemos ni el tiempo ni la aceleración. Despejamos el tiempo de uno y la aceleración de otro y ya está. Encontramos la aceleración del centro de masa. Fíjense que es mucho más difícil darse cuenta de cómo calcularlo. ¿A todos les queda claro que el centro de masa realiza un MRV? Sí. O sea, fíjense, esténse atentos. Es cierto que es difícil asimilar porque dice, hasta ahora yo, la ecuación de torque y el producto vectorial y qué sé yo, y el problema está mal enunciado. Más allá de que está mal enunciado, podría estar bien enunciado, pero el tema es que igualmente la única forma de resolver este problema es hacer consideraciones cinemáticas.
¿Y esto puede pasar o pasó y fue un error del... No fue un error, no. Esto tranquilamente, de hecho, el cuatri pasado tomaron el ejercicio como que hicimos la vez pasada, que había mitad rozamiento y mitad no. El tema es que ese ejercicio ahora pusieron un video en el campus. No sé si ustedes lo vieron al video del campus. ¿Un video de qué, perdón? Un video, esperen que les voy a pasar el link. Que está resuelto. En el campus hay un video a donde hay un cuerpo rígido que va parte con rozamiento y parte sin rozamiento, que es el problema que después tomaron. El que yo nunca había visto es un problema como este, que a mí me parece difícil por el hecho de que ustedes tienen que ver o que nunca habíamos hablado de eso, en realidad el centro de masa, en ciertas condiciones, realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Bien? Lo que sucede es que cuando, en realidad el problema no se puede resolver usando esto, hay veces que hay que resolverlo usando conceptos de energía. ¿Bien? Lo que pasa es que acá en este caso, ¿por qué no se puede resolver por consideraciones energéticas? No se conserva la energía y no sé, Claro, necesitas el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica para llegar a algo, y no sé, se me ocurre, y no tenés los datos suficientes. es tal cual. El tema es que acá hay un trabajo de una fuerza no conservativa que es la fuerza de rozamiento que está sobre el piso. Encima que tenés de rotación y traslación. Entonces, claro, ese trabajo no lo podés, no tenés cómo calcularlo porque no tenés el mu y no conocés cuánto vale la fuerza de rozamiento. Acá la única que te queda es resolverlo por consideraciones cinemáticas. A ver si encuentro el video. Estaba está simulación del yo-yo, simulación del centro de percusión. Lo había visto, me parece, acá adentro. Acá lo encontré, aguárdenme, ¿eh? Acá está. Ahí estoy copiando en el chat la URL. Es dentro del campus. Es más, dice, problema del cilindro que atraviesa zona con rozamiento y sube por plano inclinado. Bien. Menos mal que el sábado me lo habían preguntado y yo lo pude rescatar porque a mí me gustaba mucho. La verdad que me parecía muy interesante darles este problema para que vean que a veces, ¿qué es lo que pasa? Las consideraciones cinemáticas no tienen en cuenta masa, ni distribución de masa, ni nada, con lo cual yo siempre puedo hacer consideraciones cinemáticas si es que se dan las condiciones. Y acá se da, o sea, fíjense que entendieron el ejemplo que en realidad el hilo, o sea, poner el cuerpo agarrado de un hilo de la pared es lo mismo que dibujar, o que hacer que vaya por una tabla y que sean 3 cilindros, un cilindro más chiquitito, que sería, digamos, la tabla sería como un riel, y los otros 2 cilindros más grandes. ¿Bien? Bien, y ahí está el, ¿no?
Lo que me resultó raro que tomaran algo así, porque esto en general no está en la guía. Lo del rozamiento ahora sí está en la guía y está también en el campus, está por todos lados. Así que yo lo que les aconsejo es denle una mirada a las simulaciones y a los videos que están en el campus, porque por ahí también está la pista de las cosas que van a necesitar para resolver los ejercicios, que si no lo vieron antes, por ahí eso del rozamiento o esto, darse cuenta de una está complicado. ¿Bien? Diego, Sí. péndulo físico, ¿eso entra para el parcial o es más para un final? No, entra de todo. Yo la verdad que no me acuerdo que hayan tomado péndulo físico. No, a mí no me lo tomaron, la primera vez que la cursé. No sé, no, pero en Solo realidad... para el final. En realidad lo que sucede es que puede entrar cualquier cosa. La verdad es que está dentro del programa y puede entrar sin problemas. Por eso yo les decía que lo que conviene es haber hecho la guía o tener conocido los ejercicios de la guía, saber los ejercicios de la guía, porque dentro de eso puede entrar. Y creo que el de cuerpo rígido inclusive es para desarrollar. Así que, bueno. Bueno, Pili, no sé si querías hacerles algún problema. Sí, tengo uno. Yo tengo un Está más sencillo que esto, pero bueno. Si este problema, no, es más... yo cuando lo vi digo, ay, este problema lo tomaron, se los voy a dar porque este problema es bastante complicado en ese sentido. Bueno, después yo tengo más, pero bueno, no te quiero robar tiempo, Pili, porque la clase que viene quería hacer otro que es de conservación, conservación del momento angular L en el cuerpo rígido. Y después tengo otro también de... bueno, este problema lo que faltó, que por ahí podrían terminarlo, es ver para dónde va la fuerza, porque pedía calcular, aparte de la aceleración del centro de masa, la tensión de la cuerda. Esperen que, perdón, Pili, les quiero mostrar algo. no hay problema. La tensión de la cuerda es, esperen que acá tengo, a ver si acá tengo para poner formas. Sí, formas. La tensión de la cuerda en el cuerpo va así para allá. Vamos a ponerlo más grueso. ¿Bien? ¿Están todos de acuerdo que la tensión de la cuerda va para allá? No queda otra, ¿no? O sea, la tensión de la cuerda... No hay mucha vuelta, claro, va para arriba. Para arriba, claro. Y como este está desenrollando, la fuerza de rozamiento acá, en este punto, la fuerza de rozamiento va para allá. Vamos a hacer la color roja y le vamos a dar más grosor. En este caso, la fuerza de rozamiento va para allá y el cilindro está girando hacia la parte de abajo del plano inclinado, ¿no? Pero bueno, si quieren después resuélvanlo y van a ver que planteando la fuerza de rozamiento para allá y la aceleración del centro de masa para el otro lado, van a llegar a van a llegar a un resultado positivo, ¿bien? La fuerza de rozamiento va para aquel lado. Y la aceleración angular gamma, en este caso, va a tener relación, pero con el radio chiquito, porque el cilindro está girando alrededor del radio chiquito, o sea, va a ser gamma por R chiquito, ¿bien?
¿Cómo dijiste eso último? No te escuché. Que el gamma, en este caso, porque el giro, el cuerpo, lo está haciendo con el CIR alrededor del radio chico. Con lo cual acá va a ser gamma por R chico, no va a ser gamma por R grande. La aceleración del centro de masa. Ok. Bien, imagínense esto como los 3 cilindritos con un cilindro más chiquito al medio que va rodando por una tabla. Bien, en definitiva los otros grandes en realidad van siguiendo a la aceleración angular gamma, que es la que tiene el más chiquito, que es el que está apoyado en el piso, digamos. Bien, que es a donde está el CIR. Bien. Este problema no es por ahí de los más recomendables para hacerse amigo de los alumnos, tal vez. Bien, bueno, te dejo, Pili. Bueno. Bien, ahí están viendo, ¿no? Mi pantalla. Sí. Bueno, buenísimo. A ver, tenemos un esquemita así, nos dice alrededor de un disco homogéneo de masa M y radio R se encuentra arrollada una cuerda inextensible y de masa despreciable, la cual tiene uno de sus extremos fijo al piso y en tanto que el otro se encuentra unido a un cuerpo de masa M considerado puntual. Ver la figura. Sobre el eje del disco se ejerce una fuerza de dirección vertical con sentido hacia arriba y de módulo F constante. Considerando que no hay deslizamiento entre la cuerda y el disco y que el sistema parte del reposo, se pide obtener la aceleración del centro de masa del disco y su aceleración angular. Bueno, parece mucho más sencillo que lo que les mostraba Diego recién, ¿no? A ver. Che, Pilar, menos mal que en la facultad no me van a ver nunca. Yo lo que voy a hacer es, cuando tenga que volver a la facultad, me voy a poner un gorrito con pelo, para que la gente diga, no, ese no es. No te van a reconocer. Claro. Esperen que ya dejo de molestar. No hay problema. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿O qué me pueden decir sobre este problema? Los escucho. ¿O están muy perdidos y no saben ni cómo arrancar? Todas las respuestas son válidas. Aprovechen este momento. Podés plantear un... O sea, la cuerda es inextensible, entonces vos ahí tenés... O sea, haría un diagrama de cuerpo libre con una tensión de ese lado, otra tensión... o sea, esa tensión... ¿Diagrama de cuerpo libre sobre el disco? Sobre el disco. De lo que yo tengo duda es si vas a tener una tensión solo del lado derecho provocada por la masa o si vas a tener una de cada lado. Bueno. Y las dos serían iguales. Los demás, a ver, las dudas son si tengo dos tensiones aplicadas sobre la polea y además si hay dos, si son iguales o no. ¿Eso sería? Claro, sí, y creo que vas a tener dos, porque si no es como que giraría el disco. Sí, yo creo que habrían dos, pero para saber si son iguales hay que plantear el sumatorio de torques, a ver. Bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre entonces. O antes del diagrama de cuerpo libre, ¿qué hacemos? Fijar un sistema de referencia. Bien, ¿dónde quieren que lo fije el sistema de referencia? En el eje del cilindro. En el extremo de la soga. Del punto más abajo. Hay bueno, tenemos dos posibilidades. Yo lo voy a poner fijo al piso. Si alguien me dijo en el extremo de la soga, bueno, esto es casi lo mismo.
Ahora voy con la otra opción que me dieron. Z es saliente. Alguien me dijo en el centro del cilindro. Claro, no, pero Si ahora lo- pensándolo, es como que vas a tener un sistema de referencia no inercial. Es como Exactamente. Tengan cuidado con eso, porque a veces ustedes lo dibujan y ya asumen que es inercial, porque se supone que el sistema de referencia va a quedar quietito. Tengan cuidado y cuando lo dibujan el sistema de referencia aclaren por las dudas que es inercial, ¿sí? Y a dónde lo fijaron. Por si no se nota, donde está fijo, ustedes aclárenlo donde lo fijaron y va a estar mejor. Bien. Bueno, entonces volvamos a los diagramas de cuerpo libre. Entonces, sobre el disco, ¿qué tenemos? La fuerza F, la fuerza peso, Muy bien. y yo pondría 2 tensiones en los costados del disco. Bien, la Que fuerza no sé si van a ser F distintas o no. aplicada sobre el centro de masa, el peso también. Le voy a poner una M grande para indicar que es del disco. Y tenemos 2 tensiones. Perfecto. ¿Van a ser iguales o van a ser distintas las tensiones? A mí si son iguales, entonces la sumatoria de torque te daría 0 y no se movería el sistema. Pero si se mueve son distintas. Exactamente. No Acá giraría. estamos suponiendo, acá no lo dice porque lo decía en otro ítem, decía que el cilindro subía, gracias a la aplicación de esta fuerza F, el cilindro se mueve hacia arriba, ¿está bien? De forma vertical. Entonces estamos suponiendo que a partir de que le aplicamos esta fuerza F, el cilindro hace este tipo de movimiento. ¿Está bien? Entonces, en principio, esas 2 tensiones no van a ser iguales. Sería Bien, T1 mayor a T2, ¿no? ahora vamos a ver, ¿sí? Pero sí, tenés que pensar en cómo está, cómo es la suma de torques, como me decías vos antes. Ahí lo estás pensando respecto al centro de masa, entonces F y P no harían torque. Y bueno, para que esto pueda subir, vos estás suponiendo que gamma, ¿cómo es? ¿Entrante o saliente? Saliente. Claro. Entonces, para que gamma te dé saliente, tenés que ver cuál de estas dos tiene que hacer mayor torque. Y en ese caso sería T1, ¿no? ¿Lo pensaste así? Sí, sí. Bien. Bueno, igual no se preocupen, no hace falta hacer todo este razonamiento en el aire. A medida que planteen las ecuaciones, eso va a salir, digamos. Bien, sobre la masita M que está colgando, ¿qué tenemos? peso y La tensión. tensión aplicada a la masita M y el peso. Bien. Bueno, perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Plantear las ecuaciones de Newton y la suma de torques. Bueno, entonces vamos a plantear las ecuaciones de Newton para cada uno de los cuerpitos. Y para el otro, lo mismo. Bien. ¿Qué tenemos para el cuerpito? Vamos con este que es más cortito. En el eje X no tenemos nada. Y en el eje Y tenemos tensión menos peso
¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que escribí ahí? Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa con el disco? En X tampoco tiene nada. Muy bien. ¿Y en Y qué tenemos? La fuerza menos el peso y menos las dos tensiones. Muy bien. Perfecto. ¿Es necesario que yo identifique acá que estas aceleraciones son las del eje, la coordenada en Y, o no hace falta? Por mí no, porque solamente acelerarían en Y. Muy bien, todos ven, ¿no? Que ambos cuerpos, tanto para la masita esta como para el centro de masa del disco, sus aceleraciones solo tienen componente en J versor. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Bien. Entonces, esto no hace falta. Bien, y alguien me dijo que escriba, que plantee suma de torques, ¿puede ser? Desde el centro de masa del cilindro sería. Y eso les iba a preguntar, respecto de qué punto vamos a escribir esta suma de torques. Respecto de qué punto lo quieren escribir. Una opción es el centro de masa, ¿no? ¿Qué pasa si yo El le centro de escribo? masa porque tenés la fuerza F que si lo tomás desde SRI, creo que haría torque, pero si lo tomás desde el centro de masa no, se anula. Bueno, Otra pero opción sería el Q, puede ser, porque decía que la cuerda no desliza respecto en el borde del cilindro, ¿no? ¿y entonces? ¿Qué quiere decir eso? El Q sería el CIR. Bien, muy bien. ¿Todos se dan cuenta que Q es el CIR? Fíjense, tenemos alguna información acá. Una, me dicen que la cuerda es inextensible. Otra nos dicen que hay un extremo fijo al piso. Y además nos dicen que no hay deslizamiento entre la cuerda y el disco. Toda esa información sumada, digamos, me sirve para decir que Q es el CIR. ¿Entienden por qué? ¿Cómo? ¿Podría repetir el razonamiento? Sí. ¿Se acuerdan lo que les mostró Diego recién? Yo pensé que con lo que vieron recién con Diego lo iban a sacar al toque. Vieron que con Diego tenían algo similar, porque tenían un disco unido a una soga y la soga estaba unida a una pared. Sí. Bueno, esto es similar porque tenemos una soga inextensible que está unida al piso en este caso. Entonces, si la soga es inextensible, todos estos tramos de soga que van desde el punto Q hasta el piso tienen que tener todos la misma velocidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si inicialmente el sistema está en reposo y después van a adquirir todos estos puntos la misma velocidad, es porque tienen que tener todos la misma aceleración. Sí. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Bueno, este extremo, ¿qué velocidad tiene este extremo de acá abajo de la soga? La misma que Q. Sí, pero en particular, ¿sabemos cuánto vale? Muy bien. Acá Cero. abajo hay una velocidad 0. O sea, si yo le pongo a este punto S, por ejemplo, por decir de la soga, tiene velocidad 0. Ahora, si yo me paro acá arriba, vamos a suponer que el punto Q es parte del disco y no de la soga. Y le voy a llamar a un punto que está ubicado en el mismo lugar,
pero de la soga le voy a llamar Q', ¿sí? Para identificarlo. Si la soga es inextensible, la velocidad en Q' también tiene que ser 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con Q? Q es el punto que está en contacto. Si yo hiciera como un zoom ahí, vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo acá bien grande. Ay, espera, quise elegir el color y hice cualquier cosa. No, Dios. Tengo Q está acá, ¿sí? Y después tenemos, le voy a exagerar, lo voy a separar exageradamente. Este punto de la soga es Q'. Y ahora me decían, además de que la soga era inextensible y que está unida al piso, me decían que no deslizaba del disco. Entonces, ¿qué quiere decir si no hay deslizamiento entre estos dos puntos? Que tienen la misma velocidad. Exactamente. O sea, eso me está queriendo decir que BQ' es igual a B en Q. ¿Sí? Sí. Y entonces la velocidad en Q es 0. Y si es 0, necesariamente tiene que ser el CIR. Está bien. ¿Sí? Q es el CIR. ¿Se entendió? ¿Por qué? Sí, sí, re claro. Buenísimo. Entonces, acá identificamos que Q es el CIR. Y entonces uno de sus compañeros me decía, bueno, podría plantear la suma de torques externos respecto de Q. Y en este caso, ¿por qué me serviría frente a plantearlo con respecto al centro de masa? Bueno, fíjense una cosa, si yo lo planteo respecto al centro de masa, ni F ni el peso hacen torque, pero sí las dos tensiones, que yo no las conozco ninguna de las dos. En cambio, si yo planteo la suma de torques respecto a este punto, por lo menos el torque de T1 se me va a anular, ¿lo ven? Y el peso y F van a ser un torque distinto de 0, pero yo conozco estas dos fuerzas, porque son datos del problema. La masa es un dato del problema y la fuerza F también. ¿Sí? Entonces me saco de ahí una incógnita del medio. En una de las ecuaciones, por lo menos, me saco una de las incógnitas. ¿Lo ven? ¿Sí? Esto no quiere decir que no lo puedan hacer respecto del centro de masa, no hay problema con eso, ¿eh? Lo pueden hacer igual. ¿Sí? No es como el problema de la barra, que sí o sí tenían que plantearlo respecto del CIR. ¿Está bien? Díganme que sí o que no, pero díganme algo. Sí, 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 por sí. ahí es más complicado, ¿no? Bien, cualquiera de los dos podría ser. Yo lo hice respecto de Q, si quieren lo hacemos respecto del centro de masa, no hay problema. Les va a quedar un sistema de ecuaciones que van a poder resolver de todas maneras. Bueno, entonces, ¿qué torques tenemos? ¿Lo dejamos respecto de Q o quieren que lo haga respecto del centro de masa? Respecto de Q. Buenísimo, bueno, ¿qué torques vamos a tener? Yo acá lo que les sugiero es que escriban todo, aunque ya sepan darse cuenta que hay alguna fuerza que hace torque nulo, ustedes igual escriban todas, porque así ustedes muestran que no es que se olvidaron alguna, ¿está bien? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, yo acá lo que haría sería escribir el torque del peso, por ejemplo, respecto de Q, más el torque de T1 respecto de Q, más el torque de T2 respecto de Q, más el torque de F respecto de Q. Y del otro lado me queda gamma y el momento de inercia, que si quieren ya lo averiguamos. ¿Cómo es el momento de inercia respecto de Q? El momento de inercia respecto al centro de masa
Sí. Más la masa por la distancia entre Q y el centro de masa al cuadrado. O sea, Bien. R al cuadrado. Muy bien, R al cuadrado. ¿Y el I del centro de masa de un disco cuánto vale? ¿Un Un medio? medio de... Muy bien, si no se lo acuerdan, traten de recordarlo. En Es igual general, al del cilindro. claro, es igual al del cilindro porque es como un cilindro plano. Bien, entonces esto me queda 3 medios mr cuadrado. ¿Sí, no? Sí. Una consulta. Sí. Vos decías de escribir todos los torques como para demostrar que no, o sea, estamos tomando todo en cuenta, pero después cuando desarrollás el torque, pones la fuerza por la distancia, no hace falta escribir todo, ¿no? Y yo escribiría todo, ¿qué quiere que les diga? No van a perder mucho tiempo en escribirlo, ¿está bien? Está bien. Más que nada, ¿saben por qué les digo? Para que eviten errores, porque a veces asumen que siempre el torque del peso es nulo, porque casi siempre es nulo, y a veces se lo olvidan, ¿sí? Y a veces no es nulo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Que les decía Julián antes, bueno, el torque del peso siempre es nulo, y no, la verdad es que no. Entonces, por las dudas, mi consejo es que lo escriban todo y vayan viendo y explicando por qué cada uno de estos productos es nulo o no, digamos. ¿Está bien? R de T1 por T1 más R, bueno, le puse R2, pero es R de T2, perdonen, más RF por F, y esto es igual a 3 medios mr cuadrado gamma. Bien, y ahora sí, si quieren, acá, este es 0, porque lo que vale 0 es esto, ¿está bien? Esto es el vector nulo, entonces este vector también es nulo. Y ahora, ¿cómo escribo todos estos productos vectoriales? ¿Quién es RP? Si lo tengo que dibujar en el diagrama, lo voy a dibujar en azul. Va de Q a RT, dijiste, ¿no? RP, el del peso, Va de Q al centro de masa. es este vector, ¿no? Sí. Y coincide con el que le llamé RF también, son iguales, ¿no? ¿Y cómo Sí. lo escribo para mi sistema de coordenadas? R por X versor. Bien, es R en inversor, perdón, yo estoy acostumbrada a usar I y J, pero bueno, es lo mismo. Por, y el peso es mg, ¿y en qué versor lo teníamos el peso? Menos J. Menos J, muy bien. Perfecto. Voy a escribir el de F, que es parecido, porque teníamos el mismo vector R. Y ahora F, ¿cómo me queda la fuerza F? Era positivo hacia arriba, así que me queda J positivo. Y este que está acá, ¿quién es R2? Si lo tengo que dibujar. Sería 2 veces el radio. Bien, ¿y dónde nace y dónde termina? Ahí en Q y hasta T2, hasta donde arranca T2. Así, ¿no? Claro. Ustedes, por favor, no tachoneen así los diagramas de cuerpo libre. Yo porque me cuesta mucho volver a dibujar acá. Entonces, este vector R2 tiene módulo 2R y está también en inversor positivo. Y el producto vectorial es con una T sub 2 que no conozco, que es negativa en J, ¿no? Menos J. Bien, ¿hasta ahí estamos bien?
Bien, y voy a escribir gamma. Bueno, y acá yo en general no le pongo el signo. Voy al revés que Diego. Yo en general no le pongo signo y en vez digo que esto que está acá, esto no es el módulo, sino que es una coordenada, ¿sí? Que puede ser positiva o negativa. Si ustedes quieren fijarlo, o sea, considerar que esto que ponen acá es el módulo, le ponen el signo que le corresponde, ¿está bien? ¿Me explico lo que quiero decir? Igualmente en este caso estamos suponiendo que es saliente, entonces es positiva, ¿está bien? Para mi sistema de referencia, de coordenadas. ¿Me siguen? Sí. Bien, bueno. Muy bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es desarrollar esto un poco para que me quede una ecuación escalar en vez de una ecuación vectorial. Así que tengo estos productos que los voy a resolver, ¿está bien? Tengo algo que está en X positivo por algo que está en Y negativo. ¿Cómo me queda eso? Menos K. Muy bien. Le voy a poner el menos adelante. Y entonces me queda RMG. El que sigue, miren, tengo lo mismo, ¿no? Me pasa lo mismo. Y el último, ¿cómo me va a quedar? Tengo I positivo por J positivo. K positivo. Muy bien. Bueno, si se fijan, tengo todo en K, así que me puedo olvidar de K y volver a escribir esta ecuación, ¿sí? Si yo tomara solamente lo que pasa en K versor y me quedo con todas las expresiones escalares, ¿está bien? Porque nos gusta más trabajar con escalares que con vectores. Bueno, hasta acá yo ya escribí las 3 ecuaciones que me habían dicho, ¿no? Que planteé las ecuaciones de Newton y suma de torques. Ahora vamos a ver, ¿qué me pedía el problema? El problema me pedía que encontremos la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Pero veamos cuántas incógnitas tenemos y cuántas ecuaciones tenemos. A ver, T1 es una incógnita, T2 es otra, la aceleración del centro de masa es otra, la tensión que está aplicada sobre la masita es otra, la aceleración de la masita es otra, o sea, hasta acá ya tenemos 5 incógnitas, y de acá sumamos a gamma. Tenemos 6 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. O sea, que así como está el problema no lo podríamos resolver. ¿De dónde sacamos las ecuaciones que nos faltan? La condición de rigidez. Bien, por un lado, con la condición de rigidez. Y las tensiones, la tensión de la masa y la tensión 2 son iguales en módulo. Bueno, bien, ahí me estás poniendo una condición de vínculo entre los dos cuerpos. ¿Cómo se dan cuenta? Está muy bien lo que dijeron, ahora yo les pregunto, ¿cómo se dan cuenta que esta es igual a esta? Porque la soga es inextensible. No, no es esa la razón. Porque es de masa ideal, masa despreciable. Porque es de masa despreciable. Bien, tengan cuidado, ahí, claro. Si yo agarrara este tramito de soga, voy a dibujar este tramito de soga, ¿sí? Lo dibujo así como un rectángulo porque me es más fácil, pero supongo que es ese tramito de soga. ¿Qué fuerzas tiene aplicadas ese pedacito de soga? Las dos tensiones. Bien, una tensión para abajo, ¿que quién es? TM. Es el par de interacción de TM.
Yo le voy a llamar Tm'. Y otra hacia arriba, ¿de quién es? El par de T2. Muy bien, el par de T2, perfecto. Ahora, si yo planteo las ecuaciones de Newton para este pedacito de soga, suma de fuerzas igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga, ¿cuánto me tiene que dar esto si la soga es ideal? 0 porque la masa es 0. Muy bien, esto es 0 porque esto es 0. Perfecto. Entonces, si yo lo veo en la componente J, me queda el módulo de T2' menos el módulo de Tm, va a ser igual a 0, y entonces los dos módulos son iguales. T2' es igual en módulo a Tm. Y ahora sí, esta que está acá es igual a T2 porque es su par de interacción. Y esta es igual a Tm porque es su par de interacción. ¿Sí? Entonces, estas dos son iguales. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, perfecto. Ahí ya me saqué de encima, si quieren, una incógnita. A esta le puedo llamar T2. Listo. Ahora tengo 5 incógnitas. Pero sigo teniendo 3 ecuaciones. Me faltan 2 más. Y alguien me habló de la condición de rigidez. Entonces, me voy a valer de la condición de rigidez. Muy bien. ¿Y para qué me va a servir en este caso la condición de rigidez? ¿Qué voy a poder relacionar? La velocidad del centro de masa con su velocidad angular y gamma con su aceleración del centro de masa. Bien, en particular, gamma con la aceleración del centro de masa. ¿Desde dónde quieren partir? ¿Desde la relación de velocidades o se acuerdan de memoria las aceleraciones? No me acuerdo mucho de las aceleraciones, pero no sé, Bueno, siempre arranco con las de velocidades y siempre llego bien. perfecto, entonces partimos de ahí. Dale, te escucho. Vos Eh, disponés. bueno, Con confianza. no sé, la velocidad de un punto del rígido es igual a la velocidad del centro de masa Sí. Ahora vemos qué punto tomamos. más omega por el producto vectorial entre un punto entre la posición de un punto de rígido respecto al centro de masa. Muy bien. ¿Qué punto creen que podemos tomar en este caso? Q. Bien, vamos a tomar Q. Perfecto. Q es el CIR, así que si quisiéramos relacionar velocidades o si quisiéramos encontrar omega, por ejemplo, sería bastante sencillo porque sabemos que la velocidad de Q es 0. Pero a mí lo que me interesa es encontrar la relación de aceleraciones, así que lo que voy a hacer es derivar esto. ¿Sí? Derivamos respecto del tiempo y entonces, ¿qué obtenemos? La derivada de la velocidad es la aceleración, ¿no es cierto? Así que tenemos la aceleración de Q es igual a la aceleración del centro de masa. Y ahora tenemos un producto, así que tenemos que derivar el producto. Entonces, hacemos la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Sí? ¿Quién es la derivada de omega? Lo que yo quiero Gamma. es esto. Muy bien. Esto es gamma. Entonces, derivo el primero. No sé si me habló alguien o fue mi propio eco. Bien, y ahora al revés. Dejo el primero sin derivar, o sea, omega, y derivo el segundo. Lo que quiero derivar es esto. ¿Y cómo es la derivada de esto? Esto yo creo que ya lo discutimos la vez pasada, ¿no? ¿Qué es este vector? Es un vector posición, ¿no es cierto?
es la posición relativa, ¿sí?, que tengo en Q, medida desde el centro de masa. ¿Lo ven? Y esa es una constante, ¿no? No, cuidado. ¿Está bien? Porque Q en este instante está acá, pero un instante después está acá, y para mi sistema de referencia, este vector ya no es el mismo que teníamos antes, ¿ok? ¿Sí? ¿Lo ven? Claro, sí. Bueno, entonces, cuidado con eso de que es una constante. La distancia es constante, pero las posiciones no. Entonces, esto es un vector posición. La derivada de un vector posición, ¿qué es? La velocidad. La Es una velocidad. velocidad. Entonces, esto es la posición relativa de Q al centro de masa. Cuando yo lo derivo, me va a dar la velocidad relativa de Q al centro de masa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y eso no es esto mismo? Porque como es un rígido, si yo me paro en un punto del rígido, los demás puntos alrededor de él describen una trayectoria circular. ¿Está bien? Entonces, esta derivada que está acá es omega por R. ¿Se entiende esto? Sí. A ver, si ustedes se acuerdan esta ecuación, este choclo de memoria, buenísimo. Incluso de escribirlo tantas veces para los problemas se la van a terminar acordando. Pero si no se la acuerdan, está bastante buena la estrategia de hacerlas Claro, de yo nunca me tuve confianza, entonces siempre parto de las velocidades y siempre llegaba bien así. Está bien, está bien. Si saben derivar y se van dando cuenta cuál es cada término, mejor, ¿sí? Porque se tienen que acordar de memoria una sola ecuación. Bien. Bueno, ¿cómo seguimos acá? A ver, lo que yo suelo hacer acá, y espero que les sirva como herramienta, es empezar a desglosar y a escribir estos vectores según mi sistema de coordenadas. ¿Está bien? Entonces, ya habíamos definido que el centro de masa solo se aceleraba de forma vertical, ¿se acuerdan? Entonces, yo sé que esa aceleración del centro de masa es una aceleración del centro de masa en J. ¿Sí? Sí. Y los demás los puedo escribir también, porque si bien no conozco ni gamma ni omega, yo sé que están en K. Y estos vectores los puedo definir también. ¿No es cierto? O sea, esto va a ser un gamma en K. No voy a llegar a terminar, pero bueno. ¿Y este R, quién es? Si lo tengo, lo voy a dibujar de vuelta acá para no tener que volver a tachonear el dibujo. Es el radio en J. El radio. ¿no? Menos radio en J. Ahí me gustó más. ¿Se acuerdan que Q estaba acá, no? En I, Entonces, sí, en X. Entonces, este vector nace en el centro de masa, o sea, es así. ¿Está bien? Y yo tomé las X, yo tomé un sistema así. ¿Está bien? Entonces, este vector es R en menos I. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Perdonen que estoy acelerando un poco. Bien, tenemos todo del lado de la derecha, pero ahora, ¿qué pasa con la aceleración de Q? ¿Cuánto vale la aceleración en Q? Tiene solo normal porque era el CIR. Muy bien.
Estaba esperando que pisaran el palito, pero ya Julián los retó antes. Bien, Está en nuestras cabezas, Julián. sí. La aceleración de Q no es 0, ¿sí? Yo podría pensar que la aceleración de Q podría tener dos componentes, ¿no? Porque puedo suponer que está describiendo una trayectoria curvilínea. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, yo podría tener una aceleración de Q normal y una aceleración de Q tangencial. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué pasa? La tangencial es 0. Bien, Q es el CIR y la tangencial en este caso vale 0, así que solo tengo una componente de aceleración de Q normal. En este caso, fíjense que en este instante de tiempo la dirección normal coincide con mi eje X, ¿no? ¿Lo ven? Porque normal es apuntando hacia el centro de curvatura. Así que esta aceleración de Q va a tener solo componente en inversor. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esta misma ecuación, bueno, tendría que resolver los productos. No me quiero demorar mucho. Este que está acá me va a dar K por menos I, me da menos J, ¿lo ven? Y Sí. este que está acá me da, recuerden que se empieza de atrás para adelante, todo esto me da en menos J, y cuando lo multiplico por, hago K por menos J, K por menos J me da en inversor positivo. Ustedes por las dudas revisen porque me estoy apurando. Pero esto me quedaría así y tenemos AQ en I. Y ahora yo lo que puedo hacer es separar esto en dos coordenadas. Todo lo que está en inversor por un lado y todo lo que está en J por el otro. Y lo que está en I mucho no me interesa, pero bueno, puedo decir que AQ es igual a omega cuadrado R y tiene sentido que sea positiva, ¿sí? Y por el otro lado tengo que 0 es igual a la aceleración del centro de masa menos gamma por R. Entonces encontré una relación entre la aceleración del centro de masa y gamma, ¿sí? Y acá tengo una ecuación más. Y me falta una todavía, porque tenemos 4 ecuaciones y 5 incógnitas. ¿De dónde se les ocurre que sale la incógnita que la ecuación que me falta? ¿Qué queda? Fíjense, tenemos, vamos a pasar en limpio. Las voy a ir numerando, ¿sí? Una ecuación. 2. La de los torques acá, 3. Y esta última que encontramos, 4, ¿sí? Y las incógnitas eran las dos tensiones, la aceleración del centro de masa, ya van 3, la aceleración de la masita que cuelga, 4, y gamma, 5 incógnitas, ¿sí? Y tenemos 4 ecuaciones. Me falta una. Y una relación entre la aceleración de la masa y la otra aceleración, ¿puede ser? Muy bien, me falta relacionar esta aceleración de la masa con algo, por lo menos, del disco. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para relacionar eso? A ver, miremos el dibujito. ¿Qué podemos suponer? Vos conocés la aceleración o por lo menos tenés una relación de la aceleración de Q con la aceleración angular. Entonces, por ahí planteando un campo de aceleraciones, podés sacar la aceleración del punto en donde empalma la cuerda con el disco. Muy bien. O sea, si yo le llamo a este punto, no sé, no quiero usar ninguna letra que ya haya usado, B larga, y en la soga hago lo mismo, B larga prima, podríamos relacionar esos dos puntos y a su vez el punto el del disco, yo lo puedo relacionar o con Q o con el centro de masa, con cualquiera de los dos. ¿No es cierto? Con la condición de rigidez. Entonces, ¿qué va a pasar entre las aceleraciones de B' y de la masita, por ejemplo? Van a ser iguales.
Muy bien, ¿por qué van a ser iguales? Porque... Igual porque no hay deslizamiento entre la cuerda y el disco. Ahora estoy en la cuerda O la solamente. soga ideal. B' es un punto de la soga, todavía no me metí en el disco. Bien, esto tiene que ver con que la soga es ideal. La soga es ideal, por lo tanto, como es inextensible, todos los puntos tienen la misma velocidad. Como parten del reposo y van a alcanzar todos la misma velocidad, entonces tienen todos la misma aceleración. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, este extremo de la soga tiene que tener la aceleración de la masita y por lo tanto el otro extremo de la soga también. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Eso para la soga. Ahora pensemos cómo relacionamos B con B'. Es parecido a lo que hicimos con Q y Q', pero ahora este punto no es el CIR, así que hay que tener cuidado. No, pero ahí el enunciado te dice que no hay deslizamiento entre la cuerda y el disco. Muy bien. ¿Y entonces eso qué quiere decir? Que B y B' se van a mover solidarios, por lo tanto van a tener la misma aceleración. Bueno, ¿pueden tener la misma aceleración? ¿Qué tipo de No. movimiento describe la soga? No, claro, bueno, está bien. Bien, bien, pero no, está bueno que me respondan, ¿eh? ¿Qué tipo de movimiento describe la soga? Rectilíneo. Bien, la soga hace un movimiento rectilíneo, por lo tanto, la aceleración B' tiene solo componente tangencial, ¿están de acuerdo? Sí. Esta es tangencial, y es solo tangencial, no hay normal. ¿Qué pasa con el punto B del disco? ¿Qué tipo de movimiento describe? Curvilíneo. Es curvilíneo, entonces la aceleración de B va a tener dos componentes. Una tangencial y una normal. Entonces, ¿sí? ¿No te falta la del centro de masa? ¿No es que sube la polea? ¿O Sí, estoy en- esperen. No llegué a relacionar el punto B con ningún otro punto del cilindro todavía. Ahora. Hasta ahora estoy relacionando solamente el punto B del disco con el punto B' de la soga, ¿sí? Ya voy a llegar ahí, pero espérenme un segundito. Entonces, llegamos a la conclusión de que el punto B del disco tiene que tener dos componentes su aceleración. Entonces, ¿qué es lo que va a ser igual a la aceleración de B'? La aceleración tangencial del disco. Muy bien, la aceleración tangencial del punto B del disco tiene que ser igual a la aceleración del punto B' de la soga. ¿Se entiende? Es el mismo razonamiento que hicimos para Q. La particularidad que tenía Q era que esto valía 0, ¿sí? Esto valía 0. En este caso vale algo, que no es 0, pero en particular es igual a la aceleración de la masita. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. A su vez, estas componentes que yo llamé normal y tangencial, pensando en mi sistema de coordenadas, tangencial estaría en el eje Y y normal estaría en el eje X, ¿no? En X negativo. O sea, esto va a estar en menos Y versor y esto va a estar en J versor. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, volviendo, voy a escribir acá abajo, yo puedo escribir a la aceleración del punto B del disco como una aceleración del punto B en X, en Y versor, o si quieren así como menos, más una aceleración del punto B en Y en J versor. En particular, ¿esta a qué es igual? Dijimos recién. Esta era la tangencial, acuérdense. ¿A qué es igual? La de la masa. Muy bien, esto es, lo voy a borrar y ya lo voy a dejar escrito. Esto es la aceleración de la masita.
Entonces, no me quiero demorar mucho, pero si hacen este planteo que hicimos acá, pero para el punto B del disco, y lo desarrollan en componentes, ¿sí? Les va a quedar la componente J con la aceleración de la masa, y la van a poder relacionar con la aceleración del centro de masa del disco y con gamma. ¿Se entiende? ¿O quieren que lo haga rápido? ¿Prefieren que lo haga? O sea, como que tendríamos que hacer la misma ecuación de aceleraciones y Sí. desestimar la parte de la parte normal. Sí, pueden no... A ver, les va a quedar así. Vamos a hacerlo así, lo hacemos y les queda. Yo puedo escribir a la aceleración de B a partir de la del centro de masa. ¿Sí? Me voy a copiar de todo lo que escribí acá arriba. Sí. Gamma por RB menos R el centro de masa. Todo esto. No va más K ahí. ¿Cómo? Más K no es arriba. K por menos I. ¿A dónde estoy? K por I me da J. Como tiene un menos acá, me da menos J. Bueno, a ver, acá tenemos la aceleración del centro de masa, sabemos que está en inversor. Esta que está acá, ya sabemos que tenemos una parte que es negativa en inversor y la otra parte que es la aceleración de la masa que cuelga en J, ¿sí? Y acá tenemos, a ver, estos R's, ¿sí? También van a estar en inversor, ¿sí? O sea, RB, B era este punto, ¿no? Medido desde el centro de masa es un R en inversor, ¿sí? Entonces tenemos gamma que está en K por algo que está en I, ¿qué me queda? Esto era en J, nadie me dijo. Gamma está en K. Menos J. Esto está en I positivo, en este caso. Porque estoy midiendo desde el centro de masa, ¿está bien? Voy hacia la derecha. Entonces esto me queda gamma por R en J positivo, ¿no? Sí, sí. Y lo que está acá es omega cuadrado por R, y si antes me daba en inversor positivo, ahora ¿cómo me va a quedar? Negativo, ¿está bien? Porque este me cambió de signo con respecto al caso anterior, ¿sí? Sí. Entonces, fíjense, tenemos una sola ecuación, pero que tiene dos componentes, las cosas que están en inversor y las que están en J. En inversor, ¿qué tenemos? Menos la aceleración del punto B en X, me está dando que es igual a menos omega cuadrado R. Esto no parece un menos. Y por el otro lado tengo que la aceleración de la masa es igual a la aceleración del centro de masa más gamma por R. Y acá tengo la ecuación que me faltaba. ¿Sí? Tengo la quinta ecuación. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Y ahí alguien me había dicho que cuando estaba en el punto B me estaba olvidando de considerar la aceleración del centro de masa. Bueno, acá está. Sí, acá apareció. ¿Cómo? Sería como una aceleración de arrastre. Bueno, sí, lo pueden pensar así si quieren. Sí, si se pararan arriba del disco, digamos, esto no aparecería, ¿no? Si tuvieran el sistema de referencia pinchado en el centro del disco, obviamente esto no lo estarían viendo.
o percibiendo. ¿Se entendió esto? Sí, sí. ¿Sí? Fíjense, lo más complicado del problema es identificar estos dos puntos y cómo relacionarlos, ¿sí? Con el cuerpo o con el piso. Después lo demás ya son las mismas ecuaciones de siempre. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Si Sí. estamos tomando desde el CIR, ¿el radio no es el doble de la aceleración? A ver, ¿en qué caso? Abajo en el último resultado. No estoy en el CIR, ¿eh? Yo me paré en el centro de masa. ¿Está bien? Sí. Yo acá estaba el centro de masa, ¿sí? Y el punto B, que yo estoy considerando acá, estaba en un extremo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo voy desde el centro de masa hasta B, esto solamente es un radio. ¿Está bien? Está en inversor porque yo había tomado X positivo hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, yo había referido todo al CIR, por Lo eso. pueden hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, tienen que tener cuidado que acá tienen que poner la aceleración del CIR, ¿sí? Y sí, ahí sí les va a quedar 2 veces el radio, porque bueno, el CIR estaba acá. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. ¿No? Bueno. Bueno, por mi parte, no sé, Diego, si vos les querés comentar algo más. No, ya ahora, bueno, la clase que viene